Hola, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Buenas tardes, profe. Bien, Buenas tardes, profe. buenas tardes. Bueno, vamos a ver cómo nos trata hoy esto para compartirla. Estaba revisando la, la carta al estudiante, bueno, el programa del curso, y me di cuenta que en realidad hoy no es cuando hay que asignar la tarea, sino hasta la semana que viene el proyecto. Entonces, eh, prefiero avanzar un poquito más hoy con la teoría y asignarles el proyecto según el calendario ya estipulado, que era el 7 de mayo que lo asignábamos. Y así de todos modos va a ser más fácil explicarlo. Y además también así me va a permitir avanzar un poquito más para también la otra tarea que les voy a dar para que ahí puedan poner un poquito, digamos, del primer parcial. Todavía no he decidido bastante, pero ahí estoy tomando en cuenta la recomendación de Oscar ahí, que, que valga la pena la tarea. Pero bueno, eso se los voy a entonces estar pasando también la semana que viene, no el mismo día para no enredarlos. Entonces, el miércoles que viene vamos a seguir pues con teoría, pero les voy a presentar el proyecto, que sería un proyecto de unas 6 semanas, donde va a tener 2 entregas, un avance y una entrega final, más o menos por ahí la semana 17. Y luego tendríamos otra tarea ahí que les daría un par de semanas para que la resuelvan, una tarea un poco más corta, a nivel de simulación. Por otro lado, les recuerdo que el proceso de evaluación del docente se está llevando a través del TEC Digital. Entonces, no sé por qué, o sea, realmente no sé por qué se está haciendo así, porque antes, hace algunos años, se hacía a través del TEC Digital y ustedes tenían una semana entera para escoger qué día hacían la evaluación. En la actualidad, no sé por qué, se está especificando que ustedes tienen que realizar la evaluación dentro del horario de clase. Pero yo no puedo intervenir. Entonces, no sé, en realidad no conozco cuál es la lógica detrás de esto, capaz que no la veo, bueno, no me la supieron explicar. Entonces, se va a aplicar los próximos 3 miércoles y ustedes van a tener aproximadamente 30 minutos para realizarla, cualquiera de esos 3 miércoles, a partir de la 1. Yo les mandé ahí las indicaciones de cómo hacerlo a través del TEC Digital, la noticia. Ahí ustedes van a tener acceso a la pestaña donde van a poder llenar la evaluación. Solo pueden llenar, una vez que arrancan la evaluación, no la pueden parar, eso sí, así que tienen que estar atentos, van a terminarla bien. Y les tengo que dar media hora dentro del horario de clase, así que por los próximos 3 miércoles vamos a arrancar la clase a las 30. Ok, entonces para que tengan eso pendiente por ahí, si se les va la onda, por ahí unos días les mando un recordatorio para que estén preparados, pero recuerden entonces que los próximos 3 miércoles, a partir de la semana que viene, la clase arranca a la 1:30 para que todos puedan hacer la evaluación. Yo no puedo ir en contra de esa decisión, me parece que en realidad debieron haberlos ustedes dado la facilidad de hacerla en cualquier hora que quisieran, y así no perdíamos horario de clase. Así que bueno, ahí yo les voy a ir recordando esto ya Tec Digital para que se acuerden de la evaluación del docente. Recuerden que la evaluación del docente, pues, evalúa, digamos, los aspectos que ustedes consideren más influyen en la manera que el docente tiene, ¿verdad?, de impartirle la clase y de transmitir el conocimiento. Entonces, es importante, es una herramienta de alimentación que les sirve para, de alguna manera, pues, conocer la calidad de su docencia. Eh, Hay muchas disputas al respecto. Ahí hay una comisión en el Consejo Institucional que está discutiendo de ver cómo se modifica esta evaluación. Por aquello, yo sé que hay algunos que se quejan de que la evaluación no tiene un impacto en realidad, a la hora de la verdad, si el profesor es mal evaluado, no sucede nada. Bueno, no es tan cierto, ¿verdad? La evaluación es contemplada dentro del régimen que se conoce como el régimen de carrera profesional. O sea que los profesores que no obtienen buenas evaluaciones no pueden ir ascendiendo en este régimen. O sea que indirectamente sí hay alguna especie de justicia dentro del régimen. Así que por eso los invito a que lo hagan, y a uno le sirve, a mí me sirve mucho, ¿verdad? Pues ver las evaluaciones que ustedes me hacen porque
me ayude de alguna manera a darme cuenta en qué estoy fallando. Así que de nuevo les recuerdo, los próximos miércoles a partir de la 1, los próximos 3 miércoles ustedes tienen que desarrollar, ¿verdad?, la evaluación a nivel estudiantil de la docencia que en este caso he impartido yo para este curso, y se los recuerdo que lo hagan para los demás cursos. Bueno, entonces vamos a arrancar. Hoy, como les dije, no vamos a presentar el proyecto, no vamos a explicar hoy porque, según la carta al estudiante que yo había preparado, bueno, para este curso, el mismo se tiene que arrancar la semana que viene. Entonces, para no alterar mucho el cronograma, lo vamos a dejar igual. Ahí les explicaré qué es lo que hay que hacer. Y también de hoy en 8, el viernes, por ahí les podría entregar la tarea extra que vamos a dejar para que ustedes mejoren la nota de su examen parcial, del primer examen parcial. Recuerden que estos puntos extra que yo otorgo no tienen ningún impacto en el sentido de que ustedes pierdan puntos. O sea, si no los hacen, no hay ninguna penalización. Y si por alguna casualidad llegan a sumar más de 100 en la evaluación en la que estamos aplicándolo, esos puntos siempre se van a considerar. O sea, si terminan con un 150 en un examen, excelente, significa que su examen va a promediar un 150. Es una manera de compensar por ahí, pues, es como una especie, no de curva, pero digamos de una especie de compensación para que ustedes recuperen en temas en los que por ahí tal vez han fallado a la hora de hacer las evaluaciones. Bueno, la idea sería terminar hoy el tema de amplificador diferencial, introducir el amplificador operacional, aunque nosotros no evaluamos, se ha hecho, pero directamente no evaluamos en realidad el amplificador operacional como un dispositivo en este semestre. Sí, es necesario conocer algo de él para lo que es el tema que prosigue después de respuesta a frecuencia, que es la realimentación. Y en todo caso, la tarea extra que voy a dar está basada en el desarrollo de un operacional muy sencillo de 2 etapas CMOS. Y yo pienso que es una manera bonita de tratar de integrar un poquito, ¿verdad?, lo que hemos estado viendo a nivel teórico con etapas sencillas dentro de un circuito ya práctico que se utiliza mucho, y para que ustedes de una vez pues vayan aprovechando, ¿verdad?, el conocimiento que han ido desarrollando a lo largo del curso a través de SPICE también, y lo puedan evaluar. Y es una manera capaz, para mí por lo menos, fue una manera muy efectiva de solidificar el conocimiento, porque a veces ver solo ecuaciones, circuitos y ver dibujos para acá y para allá no nos llevan en realidad a lo que nosotros queremos, que es desarrollar las habilidades de construcción de circuitos reales, prácticos, que se utilizan en la industria y que muchos de ustedes van a terminar ya sea utilizando o incluso diseñando. No ha habido, hay muchos casos de estudiantes graduados de estas carreras, tanto de computadores como electrónica, que están trabajando en la industria microelectrónica, en Intel, en Hewlett Packard, en Teradyne, y han desarrollado o están desarrollando circuitos integrados. Y por lo tanto, pues han seguido por esa senda que se abre aquí en este curso, ¿verdad?, de circuitos discretos. Estábamos hablando la semana pasada, pero en la clase pasada, de el amplificador diferencial y de cómo transformábamos la salida diferencial del amplificador en una salida. Esta es una salida diferencial porque se divide entre 2 nodos, uno de los cuales es común, y lo transformamos en una salida que conocemos como determinación sencilla. O sea que solo uno de sus nodos en realidad es el nodo de señal y el otro está referenciado, ¿no?, o está conectado a tierra. Y hablábamos de que esto se produce mediante la introducción de un espejo de corriente como carga del amplificador diferencial, y a esta carga la vamos a llamar activa porque esta carga en principio, como vimos, hicimos la demostración la clase pasada por breve análisis de pequeña señal, actúa como una especie también de amplificador, ¿no? Tiene una respuesta en pequeña señal que nos ayuda precisamente a recuperar la ganancia de una de las ramas y de enviarla hacia la otra rama para poder recuperar la mitad de la ganancia que estábamos perdiendo si yo solo tomo la salida de una de las ramas. Sabemos que entonces tenemos en realidad 2 caminos de señal que se están produciendo
con respecto a la señal que viene producida por el transistor Q1, una a través del espejo y otra a través de la conexión con el siguiente transistor. Este tipo, digamos, de trayecto va a tener unas implicaciones en términos de la respuesta de frecuencia, pero no la vamos a estudiar a nivel de este curso. Simplemente, ya si ustedes llevan el curso de análisis de diseño de circuitos integrados analógicos, pues es claro que ambas rutas son distintas y por lo tanto van a tener un comportamiento distinto en función de los dispositivos que están conectados ahí. Eso generalmente produce algunos problemillas de respuesta a frecuencia, pero en este curso no nos vamos a meter en eso. Hay una diferencia fundamental entonces entre este circuito y el que tenemos acá, ¿no? En este circuito ya vemos que claramente Q1 no puede influir en el nodo de salida que tenemos a la derecha, ni Q2 puede influir en el nodo de salida que tenemos a la izquierda. Por eso es que este tipo de configuración con fuentes de corriente, recuerden que estos dos transistores están conectados como fuente de corriente en este caso, se conocen como circuitos de carga estática. Aunque tengamos un transistor conectado en esas ramas, esos transistores están actuando solo como una fuente de corriente en CC. No tenemos un impacto en términos de transformación de señal. Entonces, digamos que esa es como una explicación intuitiva de por qué hablamos de carga activa en el caso de la conexión de este diodo que tenemos, esos transistores, pero esos dos transistores que tenemos como fuente de corriente. Ok. Vamos a hablar de, entonces, el par diferencial con carga activa, en el caso, perdón, tenía que limpiar la nariz. En el caso del amplificador, basado en MOSFET, es exactamente el mismo, no vamos a hacer la derivación otra vez de la ganancia. Se puede probar que la ganancia de este amplificador es igual, okay, que la que vimos hace un rato, en la semana pasada, ¿verdad? Que es igual a V out sobre la diferencia entre V1 y V2. Se puede probar una que es igual a GM 1,2 RL. Donde yo hablo, ¿verdad?, de GM 1,2, algunos de ustedes capaz que se confunden. Simplemente estoy diciendo que, estoy suponiendo que la transconductancia de los dos transistores del par diferencial son igual. ¿Por qué? Porque estamos, estamos suponiendo que los dos transistores son idénticos. Estamos suponiendo que estamos en la condición cerca de la condición de equilibrio, o sea que por ellos va más o menos la misma corriente de polarización y SS medios. ¿Okay? Y el espejo, además, como mencionaba, creo que fue Pablo la vez pasada, además también me garantiza esa condición, por lo menos cuando estoy, ¿verdad?, en esa etapa de equilibrio, ¿verdad?, en la región donde la variación entre V1 y V2 es pequeña, y entonces el circuito actúa de una forma más o menos lineal. Es importante, sin embargo, tener claro de nuevo, ¿verdad?, que al igual que en el BJT, en este amplificador yo no puedo hacer ningún análisis por la estrategia que utilizamos en las clases anteriores de partir el circuito en dos y analizar solo una de las mitades, porque tenemos un desequilibrio, ¿verdad?, en las cargas que tenemos en ambas ramas. Fíjense que si yo miro para arriba la impedancia que veo en este transistor, esta impedancia va a ser igual a, ¿qué suponen ustedes? A ver si se acuerdan. ¿Cuánto es la impedancia que miro yo si miro hacia el drain de M4? ¿Cuánto creen ustedes que vale? 1 entre GM. A ver, ¿cómo está conectado ese transistor? ¿Como diodo o como fuente de corriente? M3 como diodo. M3 como diodo, M4 como M corriente. Entonces, muy bien. La que me acaba de decir que fue Gabriel. Creo que fue Gabriel, ¿no? Sí. La impedancia vista hacia el drain de M3 sí es 1 sobre M3. La impedancia vista hacia el drain de M4, recuerden, en una fuente de corriente es la impedancia característica RO4. ¿Está bien, Gabriel? Listo. Ten cuidado siempre con eso, ¿no? Okay. Nunca mirando hacia el drain de un transistor voy a tener 1 sobre GM a no ser que esté conectado como diodo. Es la única condición.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, aunque yo tenga la misma corriente por estos dos transistores, ¿verdad? Que estas dos corrientes, I1, sea igual a I2, yo no puedo decir que Vn es igual a Vout. Esto no es cierto, porque la impedancia que estoy viendo es distinta. Y por ley de Ohm, ¿verdad? Si la corriente es la misma, pero la impedancia es distinta, la tensión es distinta. Por eso es que este amplificador no se puede, ¿verdad?, evaluar por el truco aquel de partirlo, ¿verdad?, en dos, y terminamos entonces con un par diferencial asimétrico. ¿Okay? Pues eso, tengámoslo claro. Yo no puedo suponer que P es una tierra virtual. No puedo suponer eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede si no tengo RL? Que digamos que hicimos el análisis, la clase anterior, del circuito, suponiendo que tenía una resistencia de carga conectada acá. Pero ¿qué sucede si RL no está conectado? Bueno, tenemos que hacer algo parecido a lo que hicimos en el examen anterior. Tenemos que considerar las impedancias características de todos los transistores, ¿no?, que están en el circuito. Vamos a hacer ese análisis de diferencial con carga activa sin considerar RL. ¿Ok? Vean que lo que estoy haciendo acá es añadiéndole a los transistores las impedancias características de los mismos. Vean que aquí voy a despreciar RO1 porque en realidad no lo necesito. Pero bueno, como dijo muy bien, ¿verdad?, Gabriel, la impedancia de ese transistor es equivalente a 1 sobre GM3. Fue de hecho el análisis que hicimos del copiador de corrientes hace la clase anterior. Y la impedancia característica del transistor M4 es RO4. La impedancia característica del transistor M2 es RO2. Es más, los podemos dibujar aquí también para que los vean. Si quieren ver, acá esto sería RO2. Aquí tengo RO4. Y acá tengo 1 sobre GM3. Bueno, el Razavi hace un análisis muy exhaustivo, súper exhaustivo. Hace dos análisis, de hecho. Yo no lo voy a hacer porque me parece que es muy pesado y la verdad le resta un poquito de intuición a lo que vamos a hacer. Y en realidad esto se puede resolver de una manera más sencilla de como lo hace Razavi. Él es mucho más, obviamente, ¿cómo decirlo?, riguroso en ese análisis, pero no lo vamos a hacer porque en realidad nos va a llevar mucho rato y no hace falta hacer ese análisis tan complicado. Vamos a hacerlo tal como lo hace el Baker, el libro Baker de diseño de circuitos CMOS, pero en realidad van a ver que es exactamente el mismo análisis que hicimos la semana pasada, ¿okay?, sin mucha variación. Entonces lo que estoy haciendo aquí es transformando el circuito. Vean que aquí no estoy suponiendo que el nodo P es una tierra virtual. Fíjense que ese nodo no está pegado a tierra, ¿ok? Pero estoy quitando la fuente de corriente, ¿verdad? Aquí desaparece la fuente de corriente porque es un abierto en CA. ¿Está claro? Bueno, en la clase pasada probamos que para esta configuración ID1, la que va por el transistor M3, se copia en M4. Lo probamos la clase pasada, ahí está el video, lo pueden ver cuando hicimos este análisis. Perdónenme que me vuelvan para arriba, pero es porque cuando hicimos este análisis, en esta diapositiva yo les demostré aquí, ¿verdad?, porque la corriente que va por acá en pequeña señal es igual a la corriente que va acá en pequeña señal, y es exactamente lo mismo para BJT que para MOSFET. Además, para MOSFET es mejor todavía, porque recuerden que yo en BJT supuse que este RP era despreciable, ¿verdad? Lo supuse muy grande, casi que infinito. Lo supuse mucho más grande que la transconductancia de ese transistor, y entonces me lo volé, lo saqué de la ecuación. Bueno, en el caso del MOSFET es todavía más sencillo el análisis porque ese RP es infinito de por sí, ¿verdad? Así que no aparece ni siquiera en el modelo pequeño. ¿Sí? Entonces, de nuevo, probamos
hace una semana, hace unos días, que ID1, la corriente que va por el transistor M1, que de una vez podríamos decir que es igual a GM1, VGS1, ¿no? Es igual a la corriente que va por el diodo, porque no puede ir por ningún otro lado. Aquí no hay corriente, se supone que en este circuito esta corriente es 0. ¿Ok? Por lo tanto, toda esta corriente ID1 va por acá. Y probamos que esa corriente ID1 aparece en este otro transistor por el efecto de copia de corriente. Recordamos también, esto es muy importante, lo derivamos en la clase anterior, ¿verdad? Que V1 menos V in 2, ¿verdad? Es igual a, y aquí tengo un error, mira, me acabo de dar cuenta. Ahorita lo corrijo. Es igual a VGS1. Perdone, mira, me acabo de dar cuenta del terrible error que acabo de cometer al pasar estas diapositivas. Tengo que corregir. Ok. Entonces, habíamos encontrado esto, ¿no? Esta relación, que venía simplemente de aplicar las dos LVK por estas dos ramas con respecto a P. ¿Qué sucede? Fíjense que ID1 ahora se va a repartir por este nodo de acá, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos acá un nodo Vout. Yo puedo definir ID2, la corriente que va por acá, como GM VGS2. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que yo tengo una corriente que va a circular por esas dos resistencias. Esas dos resistencias, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. En paralelo, ¿verdad? Muy bien. O sea que yo sé que la tensión de salida es igual a la corriente total que vaya por esas dos resistencias multiplicada por el paralelo de las mismas, ¿verdad? Si lo ven más claro, tal vez, digamos, quizá que es más claro, digamos, visualizar, tal vez lo voy a dibujar aquí el circuitito para que les quede más claro. Aquí tenemos los dos transistores produciendo la corriente. Vean que aquí tengo a la salida una resistencia equivalente, RO4, RO4 paralelo, RO2. Y por aquí tengo una corriente ID. ¿Y qué me define? Vout por ley de Ohm. ¿Ok? Entonces, yo sé que la corriente total que vaya por ahí, pues ni modo, tiene que ser, ¿verdad? La resta entre las dos corrientes ID1 e ID2, ¿verdad? Por ley de Kirchhoff. Esto se tiene que cumplir. Acá disculpen, aquí es VGS, ¿verdad? Aquí esto es la metida de pata que tuve, ¿verdad? Esto es VGS. Cuando lo pasé, ahora tengo que corregir eso en látex. ¿Ok? Una diapositiva. Entonces, y aquí me brinqué un paso por vago. I igual a ID1 menos ID2 es igual, lo voy a hacer aquí arribita para que les quede claro, a GM 1,2 por VGS1 menos VGS2. Que puedo reemplazar por esta igualdad de acá. Y recordando esta ley de Ohm, ¿verdad? Que podemos sacar de esta relación de acá, encontramos que la tensión total de salida es igual a esta expresión, de donde puedo definir la ganancia intrínseca, y este se conoce como la ganancia intrínseca del amplificador diferencial sin carga, perdón, sin resistencia de carga, con carga activa conectada en el amplificador diferencial. Vean que lo único que cambió entonces es que el RL en realidad es esto de acá, ¿verdad?
¿Qué pasa si yo conecto un RL aquí? ¿Cómo varía la ecuación? ¿Dónde quedaría ese RL? ¿En serie con el paralelo? En paralelo con el paralelo. Porque fíjese que solo uno de los nodos queda conectado, ¿verdad? Al VA, o del otro queda pegado a tierra. Entonces estas dos resistencias están pegadas a tierra, las dos, ¿verdad? Queda en paralelo, ¿verdad? Entonces, si tengo RL, en principio lo único que me va a afectar es que tengo que ponerle en paralelo con estos. O sea, si tuviera un RL aquí, lo que tengo que hacer es que AV es igual entonces a GM, ¿verdad? M1 a 2 por RL paralelo RO1 paralelo, perdón, RO4 paralelo RO2. ¿Queda claro? ¿Verdad? Entonces esa es como la ganancia del amplificador diferencial intrínseco. La idea es que RL sea infinito para que no exista esa pérdida de ganancia. ¿Cómo podría aumentar yo la ganancia de este amplificador? ¿Qué topología podría usar para mejorar la ganancia de este amplificador? Cascodo, ¿no? Muy bien, podría usar un cascodo. Podría transformar estos dos transistores en cascoda acá y poner un espejo cascoda acá, ¿verdad? Y eso me daría mucho más ganancia. ¿Por qué? Porque va a amplificar, ¿verdad? Esta impedancia la va a llevar a lo que ya conocemos, a la impedancia que desarrollamos en el examen y que vimos también cuando estudiamos el amplificador cascodo telescópico, ¿verdad? Y cuando estudiamos el amplificador diferencial telescópico, lo único que tengo que hacer es que mi carga sea una carga cascodo. Es lo único que tengo que hacer. Bueno, creo que por ahí, ahora después del recreo les muestro una diapositiva porque se me olvidó meterla acá, pero o nada más para que la vean, por ejemplo, un amplificador de ese estilo con ganancia cascodo. Bueno, creo que estaba ahí, ¿no? De hecho, es este de acá. Lo que pasa es que lo teníamos con un cascodo plegado, ¿no? Esto es exactamente lo que estamos haciendo, ¿verdad? Tenemos fuente de alimentación cascodo y SS. Aquí tenemos los cascodos plegados, ¿verdad? Este es el cascodo plegado. Este sería el primer cascodo plegado. Este sería el segundo cascodo plegado. Y esta es la fuente, ¿verdad? Conectada como carga activa. Okay, se puede probar, no lo vamos a probar porque es para otro curso, que la corriente se está copiando de este nodo a este nodo en pequeño señal también. Entonces eso nos daría mucha más ganancia, pero no lo vamos a hacer, digamos, no es algo que veamos en este curso, por lo menos no lo vamos a evaluar. Bueno, entonces ya yo estoy a punto de alcanzar el objetivo capaz, digamos, final del curso, es desarrollar un circuito que tenga una muy alta ganancia. Recuerden que, como habíamos hablado, y ya casi estamos a punto de explicar por qué, si yo no puedo tener un amplificador muy lineal, sin embargo, puedo minimizar ese efecto haciendo que el amplificador tenga una ganancia tendiendo a infinito, o que sea muy alta, por lo menos. Bueno, estamos casi cerca de ahí, ¿verdad? Podemos hacer que este amplificador tenga una ganancia muy alta. Y de hecho, ya este amplificador se puede considerar una primera versión de un amplificador operacional. Aunque algunas veces le dicen también amplificador de transconductancia, que vamos a estudiar en un par de clases, unas 3 clases. Normalmente se le prefiere, ¿verdad? Pues considerar como un amplificador diferencial ya operacional. Pero yo quiero mejorar un poquito más la ganancia de este amplificador. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo, por ejemplo, añadirle una etapa extra. Fíjese que esta etapa que hay acá no es ni más ni menos que un amplificador common source. Vean que le di vuelta al diferencial, lo construí con transistores P. No importa, es exactamente el mismo circuito, no se confundan. Vean que aquí tengo la fuente corriente M7, el amplificador diferencial y el espejo lo estoy haciendo con los transistores NMOS. Las fórmulas son exactamente las mismas. Uno escoge, en realidad la decisión de escoger si el par diferencial es P o N es una función del modo común de la señal de entrada,
No es algo que nos vamos a preocupar en este curso, tranquilos, no vamos a meternos ahí, pero las ecuaciones de pequeña señal del mismo son iguales. Se puede probar entonces que la ganancia de este amplificador es esta de acá. ¿Cómo se puede probar? Bueno, muy sencillo. No hace falta hacer todo el análisis. Ya conocemos la ganancia de este circuito. La sacamos en la diapositiva anterior. Es esta de aquí, ¿verdad? Es esta que tenemos acá. Esa es la ganancia del amplificador diferencial en este nodo que está acá. Y le conectamos un amplificador common source. Fíjese que entramos por el gate y salimos por el drain. M6 es una fuente corriente. Fíjese que esa tensión viene de un espejo, por lo tanto, esto es una tensión VB. Está fija. O sea que este transistor es solo una fuente corriente. Y este amplificador tiene una ganancia menos GM5 RO5 paralelo RO6, también de formulario. De hecho, es la que había que usar en el problema 4, creo que no. Creo que en el problema 4, el examen, o el 5, no me acuerdo, ¿no? Es el amplificador common source intrínseco que lo estudiamos en clase. Una pregunta, ¿por qué no aparece el menos acá en la fórmula? Porque la ganancia del common source es siempre inversora, ¿verdad? Esta es la ganancia del common source. ¿Por qué no aparece en la fórmula? Esta Es porque ganancia. se cancela con la otra. ¿Perdón? No es porque se cancela con la otra ganancia, o sea, con menos de la otra. No, porque O había sea, que hacer una diapositiva. sí. A ver, Y no fíjese en haría. el circuito, a ver. ¿Qué diferencia hay entre este circuito y este de acá? Que la salida está por el positivo. Lo ven. Es correcto, muy bien. Vea que están invertidas los pines de entrada, ¿verdad? Muy bien. El pin de entrada más ahora está en el transistor M2, ¿verdad? Nosotros hemos venido suponiendo que el pin de entrada más está siempre en el transistor M1, ¿verdad? O sea, le dimos vuelta a la entrada. O sea, en cierta manera, Oscar, perdón, pero usted tenía razón. La ganancia en este punto que está acá es menos GM. Disculpe, pero es que si lo explicaba, luego no lo podía. Así que de cierta manera usted tenía razón, ¿verdad? Sí, la ganancia ahí es negativa. Pero es negativa porque le dimos vuelta, ¿verdad? La conexión, y entonces ahora sí, este menos, por este menos, se me va la gana. ¿Lo vieron? Bueno, recuerden, siempre, uno puede hacer un análisis intuitivo, y esto es algo que vamos a ir desarrollando y lo necesitamos para dentro de algunas clases cuando veamos realimentación. Recuerden que el emisor common source es inversor. Si V más sube, ¿qué pasa con este nodo de acá? ¿Sube o baja? Baja, profe. Baja, muy bien. Y si este V menos baja, ¿qué Sube. sucede con este nodo de acá? Sube. Sube. Muy bien. Pero si este nodo sube, significa que estoy haciendo pasar más corriente por este transistor, ¿verdad? Por M3. Estoy haciendo entonces pasar más corriente por M4 y entonces este nodo de acá baja aún más. O sea que por eso es la pata negativa, ¿verdad? Si este nodo baja en el diferencial, la pata de salida opuesta al nodo de entrada aumenta. Eso es lo que hace, de hecho, ese es el efecto que hace este espejo de corriente, ¿verdad? Me refuerza o me traslada esa ganancia para el otro lado, ¿ok? Muy bien, entonces, si este nodo de acá está bajando por el efecto de estas dos señales, ¿qué pasa con este nodo de acá? Sube o baja.
Entro por el gate, salgo por el drain. Si el gate del transistor baja, ¿qué pasa con el drain? Sube. Sube, exactamente, muy bien. Solo que sube mucho más porque hay más ganancia, ¿no? Perfecto. Entonces aquí estoy tratando como de ver la ganancia, ¿verdad? Una pequeña variación en V menos, produce una pequeña, bueno, una relativamente grande variación en este nodo inverso, pongámosle X hacia abajo, a lo que se le suma el efecto de esta patita, ¿verdad? Si esta patita más sube, este nodo baja aún más, así que ahí tengo esta ganancia hacia abajo. Y si el nodo X se mueve hacia abajo en voltaje, a la entrada de un common source, si muevo el gate del transistor para abajo, el drain del transistor va para arriba. Muy bien, entonces por eso es que la ganancia es positiva, ¿lo ven? Desde el punto de vista intuitivo. No se preocupen, esto lo vamos a hacer, yo sé que tal vez no lo vieron ahora, pero lo vamos a ir a hacer varias veces, ¿ok? Lo vamos a practicar cuando entramos en realimentación. Este tipo de análisis ayuda mucho a la hora de diseñar. Sin necesidad de hacer todas las ecuaciones, uno más o menos puede ya entender cómo funciona el circuito. Bueno, vamos a ver un detalle extra que está un poquito fuera de la temática del curso, pero que es importante contemplar en este amplificador CMOS de 2 etapas. Y es que, ¿qué sucede si V más y V menos son iguales, verdad? Si V más y V menos son iguales, entonces la diferencia de voltaje es 0. Cuando la diferencia de voltaje es 0, yo espero que en V out tenga una tensión VD de medios. Más o menos. Eso es lo que yo espero. Es como el punto, digamos, de equilibrio del amplificador operacional. ¿Qué sucede? Que para que eso ocurra, yo en principio tengo que verificar que las dos corrientes son iguales. O sea, voy a borrar ahora esto de acá. Yo necesito verificar que esta corriente sea igual a esta. ¿Por qué? Bueno, tal vez que como si lo estamos viendo así en el vacío, no hay problema, pero si yo conecto una resistencia acá, RL, yo sé que voy a tener una corriente por acá. Entonces, de alguna manera tengo que asegurar que este punto queda exactamente pegado en VDD y eso solo se cumple si las corrientes de polarización I5 e I6 son iguales en términos de polarización, ¿okay? En términos de CC, ¿okay? No en términos de pequeña señal. Eso establece una necesidad que se conoce como la necesidad de equilibrio, digamos, para evitar lo que se conoce como el offset sistemático. El offset sistemático es un problema. ¿Por qué? Porque genera un error que se puede ver gráficamente. Por ejemplo, si ustedes tuvieran, digamos, este amplificador conectado y ustedes hacen una variación V-in1 menos V-in2 por acá, y aquí tuviéramos la salida. Este amplificador debería ser algo así. Debería venir por acá y luego conmutar y, ¿verdad? En la diferencia 0, siempre va a haber una pendiente, ¿verdad? Porque es imposible que la ganancia sea infinita. Digamos, justo en el punto donde si le hago un zoom a esto, digamos, le hago un zoom a esto, yo lo que voy a ver en el eje, ¿verdad? Es que voy a tener un cruce, ¿verdad? De la ganancia. Bueno, debería ser una recta, perdón. Este es el eje 0, ¿verdad? Justo en vez de medios. ¿Qué sucede? Que si yo no respeto esta regla, en realidad lo que yo voy a tener es, dependiendo de cuál sea mayor, puedo terminar teniendo algo así. Qué sé yo, ¿verdad? Que la conmutación se produce no cuando V-in1 menos V-in2 es igual a 0, sino un poco más o un poco menos, ¿verdad? A eso se le conoce como offset. Es un error en el amplificador operacional que genera, ¿verdad? Pues un error en el procesamiento analógico. Entonces es necesario establecer esta restricción para asegurar que el amplificador no tenga ese efecto de offset. Este tema no lo vamos a evaluar, digamos, a nivel de examen, pero sí lo van a necesitar para la tarea extra que vamos a hacer. Así que se los voy a explicar. Y tranquilidad, cuando estén haciendo la tarea, si tienen dudas, les doy una consulta otra vez. No hay problema.
¿Cuánto vale I5? Vean que I5 es la corriente que va por este transistor. ¿Ok? Entonces déjenme, voy a borrar todo esto porque necesito espacio para probar el asunto este. Más rápido así. Necesito un poco de espacio. Y con esto creo que nos podemos ir al recreo para entrar al siguiente tema. Vamos a abrir esto acá. Vamos a dejar esto. No importa, démoslo así. Vamos a borrar estas cosillas también. Lo que me interesa solo ver el efecto en CC. Ok, entonces, necesito que la corriente I5 sea igual a la corriente I6. ¿Cuánto vale I5? I5 es la corriente que va por acá, ¿no? Fíjese que I5 está definida por este VB, pero este VB viene de este transistor, ¿verdad? Y bueno, no parece como que esto esté generando una polaridad, ¿verdad? Igual a la que conocemos del espejo, ¿verdad? Uno hubiera esperado, ah, no, este chaval lo tiene aquí pegado acá, ¿verdad? Pero no va pegado ahí, no va pegado al gate de M4. Sin embargo, si estamos en la condición de equilibrio, recuerden que lo que estoy diciendo es que V1 menos V2, bueno, V más menos V menos es lo mismo. Es cero. Estoy diciendo que esto es cero. Yo sé que por estas ramas viene una corriente que es igual a ¿cuánto? Hay 7 medios, ¿están de acuerdo? Ya que por aquí viene I7, ¿no es cierto? Entonces, si estoy en equilibrio, se tiene que cumplir que por acá tiene que venir en cada una de las ramas I7 medios. ¿Cuánto vale I7? Bueno, I7, ¿verdad? Se puede determinar por la relación que conocemos de espejo, ¿verdad? Y vías por la relación que hay entre el transistor de vías. Esta es la fórmula que encontramos para los espejos de corriente que ustedes tenían que utilizar en el examen, ¿verdad? ¿No es cierto? Es simplemente este corriente que produce este diodo es producto de esta relación porque está conectada en configuración espejo. Este transistor está conectado en configuración espejo con MB. ¿Ok? Entonces, esto de acá que tenemos acá es I7. Y aquí lo estoy multiplicando por un medio. Y acá ustedes se preguntarán, profe, ¿cuál es I5? Bueno, yo digo que I5 es igual a la relación que hay entre la corriente I7 medios, ¿no?, por WL5 entre WL3. Yo digo que es esto de acá entonces. Bueno, el medio ya está metido. ¿Qué suena extraño? Que el transistor al que está pegado, ¿verdad? El gate del transistor es M5, es el drain de M4, no es el gate de M3. Sin embargo, yo puedo afirmar que V de S4 es igual a V GS3. Suena un poco arbitrario, ¿no? Pero eso lo podemos probar numéricamente. Vean que por M1 y M2 van las mismas corrientes. Entonces vamos a llamar a esa corriente ID e ID. Pues vamos a poner ID. ¿No es cierto? Valen igual I7 medios. ID, entonces, del transistor 3 es igual a K' medios WL 3 VGS
3 menos VTH cuadrado. Y es más, voy a hacer agresivo y voy a incluso considerar el efecto de modulación de canal. ¿Verdad? Pero yo sé que VDS3 en realidad es VGS3 porque ese transistor está pegado como diodo, ¿verdad? Vean que el gate y el drain están pegados, así que yo puedo hacer esta sustitución. ¿Cuánto vale ID4? Vale K' medios WL4. Vamos a suponer que los transistores son iguales, ¿verdad? Así que estos dos términos son iguales. Por VGS3, pero VGS3 es igual a VGS4, ¿no es cierto? Es el mismo VGS, ¿verdad? O sea que esto es igual a VGS4 menos VTH cuadrado por 1 más lambda BDS4. Perdona que lo puse muy pequeño, voy a hacerlo un poquito más grande para que lo puedan ver. Bueno, eso es lambda, perdón, ¿verdad? Más lambda, y lo voy a poner aquí abajo para que se vea. ¿Está bien? Entonces, fíjese que estas dos expresiones en realidad son idénticas, excepto por este VDS4, ¿verdad? Sin embargo, vean que ID3, ID4 es igual a ID3, ¿no es cierto? Porque estamos en equilibrio. Si eso es así, ¿verdad? Y los transistores son del mismo tamaño, fíjense en lo siguiente. Esta es una expresión que tiene ¿cuántas variables? 3 variables, ¿verdad? Tenemos VGS3, VDS4, ID4, que es igual a ID3. Como ID3 y ID4 están definidas por esta fuente de corriente, recuerden que esta fuente de corriente está definiendo que la corriente que va por cada rama es ISS medios. Esto de acá, estas dos variables ya están dadas, ¿verdad? Y esta variable está dada. Puesto que tenemos la misma corriente en el producto de las dos ecuaciones para un mismo VGS3, no queda más que este VDS sea VGS3. Porque ya esa variable no es independiente, ¿verdad? Ya esa variable es dependiente porque tengo una ecuación con 3 variables. Si tengo una ecuación con 3 variables, recuerden, 2 de las variables pueden ser independientes, esto es matemática básica. La tercera variable ya debe depender de las otras 2, ¿no es cierto? Así que como ya le definí esto y le definí esto, no queda más que este VDS4 sea VGS3. Entonces por eso yo puedo hacer esta afirmación aquí, ¿verdad? En lugar de poner WL4 sobre 3, puedo poner WL5 sobre 3. O mejor dicho, este M5 está relacionado a V3 en lugar de M4. En realidad lo que quiero decir, ¿verdad? WL5 sobre L4, pero igual los dos son iguales. ¿Está claro? Tranquilidad, no lo vamos a evaluar, pero yo quiero explicárselos nada más para que vean que esto es válido, ¿no? ¿Ok? Y del otro lado es más sencillo, ¿verdad? ¿Cuánto vale M6 con respecto a la corriente que va por acá? Pues por la relación de espejos que conocemos, va a ser igual a I vías dividido entre el ancho del transistor que está como diodo multiplicando por el transistor que copia, que es esta fórmula de aquí. ¿Verdad? Entonces, si despejamos todas estas cosas, ¿verdad? Esto se me va con esto se me va con este, y reacomodo, me queda que para que el circuito no tenga offset sistemático, los transistores tienen que tener estas relaciones de tamaño, o sea, hay que diseñarlos de manera que tengan
esta igualdad se cumpla. Entonces, esa es como una regla de diseño que nos va a ayudar, de hecho, a calcular el tamaño de los transistores. Nos va a ayudar en la tarea que ustedes van a hacer, que yo les voy a dar tarea extra. O sea, va a ser una ayuda extra para encontrar cómo van a ver esos tamaños. Ok. Entonces, vamos a parar aquí, vamos a tomar un descanso, unos 10 minutos, nos vemos a las 14 y 14 y 2 minutos para continuar la clase.
Bueno, vamos a ver si terminar entonces este tema de amplificador diferencial. Vamos a estudiar dos fenómenos separados, pero que tienen que ver con lo que se conoce como respuesta a frecuencia. Primero vamos a hablar de lo que se conoce como la tasa de cambio, tasa de presencia, no sé, le tienen varios nombres en español, nadie la traduce, digamos, de una manera así como muy convincente. Yo me quedé con el término en inglés porque ahora la verdad es que todo el mundo está de acuerdo. Entonces, uno de los pocos casos donde no existe una traducción directa, por lo menos aceptada por todo el mundo, que vamos a en este curso a llamar slew rate, y que en realidad tienen que ver con la tasa de cambio de la tensión en función del tiempo, o sea, el dV de t, ¿okay? En un determinado nodo y un circuito. Uno de los problemas que uno normalmente tiene cuando va a diseñar un circuito es cómo determinar la corriente de polarización. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos que la corriente de polarización genera el consumo mayor de mi circuito, y bueno, la idea sería minimizarlo lo máximo posible, pero de alguna manera es necesario encontrar un criterio que me permita decidir cuál es el mínimo adecuado, ¿verdad?, que tengo, y por qué no puedo bajar a partir de esto. Pues, si pensamos en un amplificador cualquiera, un amplificador diferencial cualquiera, suponiendo que lo representamos ya como un amplificador operacional, yo sé que en principio, y despreciando cualquier efecto inductivo, generalmente yo, por lo menos en circuitos integrados y en la gran mayoría de circuitos discretos que uno se topa, lo que tenemos son circuitos RLC, ¿verdad? O sea, la carga se puede, RC, perdón. La carga se puede dividir en un efecto capacitivo y un efecto resistivo. Y bueno, el amplificador operacional debería estar en capacidad de entregar la corriente necesaria para mover, digamos, esa carga. Ahora, si uno considera que RL es muy grande, que no necesariamente es el caso, pero que para este curso lo vamos a suponer así, en caso de operacionales, yo puedo suponer que en realidad esta RL, la corriente que va por esta RL se puede despreciar. Generalmente, en realidad, esa corriente es una corriente en CC, una corriente en polarización. Entonces, digamos, si yo desprecio este término de acá, me doy cuenta de que existe una relación aquí fundamental, ¿verdad?, que ustedes conocen desde CC. Ustedes saben que IC es C de V de T, ¿verdad? Es la ecuación fundamental derivada de las relaciones de carga-tensión del capacitor. Si eso es así, entonces yo sé que existe un delta V de T, o sea, una tasa de cambio de la corriente, que es igual al valor que tenga la corriente por el capacitor, que en este caso va a ser igual a I out, sobre la capacitancia de carga que yo tenga. Esto es igual a escribir I out CL, si la corriente I out es una corriente constante. Y de hecho, normalmente cuando uno analiza estos circuitos, y ustedes se acordarán de elementos activos cuando vimos compuertas, hablábamos de que generalmente en CMOS, por lo menos, aunque también es aplicable en transistores BJT, típicamente uno termina cargando y descargando una capacitancia. Esa conmutación es la que produce información. Y esto de acá, pues obviamente es simplemente una pendiente, ¿verdad? Este dV de T es la pendiente que tiene el cambio, digamos, en V out, en función del tiempo. Esta pendiente de acá es el dV de T. De hecho, ustedes lo están viendo, supongo, espero que sí, ¿verdad? En diseño lógico, eso es lo que se conoce como la tasa de cambio de subida o el tiempo de subida y el tiempo de caída en las compuertas lógicas. Y son importantes porque básicamente definen la máxima velocidad que yo puedo tener, ¿verdad? Si esto es una salida de un circuito cualquiera, bueno, ahí en la máxima frecuencia va a estar dada por el tiempo que yo tengo, ¿verdad?, en conmutar entre dos valores. ¿Ok? Si yo no doy tiempo para esta conmutación, simplemente no voy a tener los valores adecuados que yo tengo de señal. Entonces, esto me define, en cierta manera, una especie de frecuencia de operación. ¿Ok?
Eso tiene un impacto desde el punto de vista analógico en la linealidad de mi circuito. ¿Qué sucede? Supongamos que tenemos este amplificador, ¿verdad? Que ustedes ya conocen, es un amplificador no inversor, ¿ok? Ustedes saben, ¿verdad? Que este amplificador tiene una ganancia, ¿ok? Que es igual, ¿verdad? A 1 más la relación, ¿verdad? Entre R1, R2, R2, R1, no me acuerdo ahora. Ahora la sacamos. Ya se me fue la memoria. No tengo ganas de sacarla, me da pereza. Ok. Bueno, pero ¿qué sucede? Esta ganancia supone que el amplificador es perfecto, ¿no? Es ideal. ¿Qué sucede? Que mientras los cambios de VIN sean pequeños, ¿verdad? Si yo tengo una capacitancia, que aquí falta dibujar, yo no sé por qué no la puso Razavi, pero tendríamos que ponerla, ¿verdad? Yo sé que estos cambios, como un escalón aquí a la entrada, producen respuestas transitorias exponenciales, como las que ustedes vieron en CC, porque estamos cargando y descargando C en función de una constante de tiempo. O sea, en este caso tenemos una respuesta lineal, ¿verdad? Recordemos que la solución de una ecuación diferencial lineal produce exponenciales reales o exponenciales complejas, pero exponenciales, ¿ok? No produce cosas raras. ¿Qué sucede si el cambio es muy grande? Si el cambio en VIN es muy grande, el circuito puede entrar en lo que se conoce como su zona no lineal. Y si entramos en su zona no lineal, ya no podemos suponer que la respuesta va a ser exponencial. ¿Por qué? Porque el circuito ya no tiene la capacidad de responder linealmente al estímulo. ¿Qué sucede entonces? Que si yo le meto un escalón muy grande a la salida, voy a ver más, a la entrada, a la salida lo que voy a ver más bien es como una rampa. ¿Por qué? Porque la limitación de carga que va a tener este circuito ahora va a estar dada por la expresión delta V, delta T, o sea, por el slew rate, que es igual a la constante, corriente constante de polarización o de entrega que yo pueda mandar por el nodo de salida sobre la capacitancia de carga. Y no hay manera, no puedo ir más rápido que eso, porque el capacitor no se puede cargar más rápido de lo que me da la fuente de corriente. Entonces, eso establece un límite de velocidad superior, ¿ok? Que es un límite no lineal. La idea es no llegar ahí. La idea es que mi circuito tiene que funcionar en la frecuencia de interés sin caer en el slew rate, sin caer en la zona de donde el slew rate afecta la linealidad del circuito. Esto, por supuesto, no es un problema en diseño digital, porque en diseño digital estamos trabajando con las compuertas. O las compuertas digitales en realidad son circuitos no lineales. El slew rate, ¿verdad? Pues en realidad lo que me genera la máxima frecuencia de operación, como vimos el semestre anterior en activos. Y como ustedes lo están viendo en lógico. En el caso del diseño analógico, es un problema. El slew rate es un problema. Entonces, yo tengo que dimensionar la corriente de polarización para que ésta sea lo suficientemente grande para evitar que se me produzca este fenómeno dentro del ancho de banda del circuito que yo voy a diseñar. Como lo hemos visto todavía, ancho de banda, por ahí tal vez ustedes se confundan un poco, ya lo vamos a ver, arrancamos ahorita más tarde, vamos a arrancar poco a poco con esto. Acá les puse, digamos, una explicación un poquito más detallada de lo que ocurre, por ejemplo, en un amplificador operacional de 2 etapas. De nuevo, si tengo un escalón a la entrada y la respuesta es lineal, esperaría, ¿verdad?, ver esta respuesta transitoria exponencial. Si el transistor, perdón, si el amplificador entra en la etapa, en la zona en la cual el slew rate actúa, vemos esta pendiente, ¿verdad?, que es delta V de T. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que puesto que delta V de T es igual a I otro CL, yo tengo dos opciones. O minimizo CL, lo cual muchas veces no se puede porque es la carga que tenemos que manejar, o maximizo I out, o por lo menos la hago grande. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el delta V de T, en cierta manera, que yo espero de mi circuito, me define la corriente de polarización
que yo necesito en mi amplificador. O sea, me va a decir, bueno, la corriente de polarización mínima que usted necesita es tanto para cumplir con el slew rate que usted necesita. Recuerden, el slew rate es el delta V de T. ¿Quién les da ese delta V de T? Ahora lo vamos a ver. Normalmente no te lo dan de manera directa, pero hay una manera de aproximarlo o encontrarlo de manera indirecta. Esto, de una vez, también explica por qué es importante el que estas dos corrientes sean iguales, porque fíjense que si las corrientes son distintas, no solo tenemos offset, sino que el slew rate va a ser distinto cuando vamos de abajo para arriba a cuando vamos de arriba para abajo, ¿no? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque las corrientes que van a estar cargando y descargando el capacitor son distintas. Entonces, razón de más para que esas dos corrientes sean iguales. Aquí las tenemos ejemplificadas, ¿ya? Suponiendo que mi amplificador operacional es un CMOS de 2 etapas, como el que acabamos de ver. Yo sé que a la salida lo que tengo es un common source. Este V1 es la salida del amplificador diferencial que se conecta al transistor. Bueno, aquí estoy suponiendo un amplificador diferencial como con entrada NMOS, por eso es que estamos conectando el transistor de arriba y no en el de abajo. Y aquí vemos, ¿verdad? Que cuando el capacitor se está cargando a VDD, la que actúa es la corriente que viene por este transistor de arriba, ¿verdad? Y cuando el transistor se está descargando hacia tierra, la que actúa es la corriente que viene por el transistor N, ¿verdad? Entonces, la idea es que ambas corrientes sean iguales o lo más iguales posibles para que los dos slew rates sean aproximadamente los mismos. Normalmente nunca se puede hacer igual, pero por lo menos son lo suficientemente grandes. Bueno, ¿cómo se puede visualizar este slew rate, por ejemplo, en un amplificador como el que acabamos de ver, ¿verdad? Ah, la tenía bien, la pegué la pegué con suerte. Vamos a ver si es cierto. Sí. Ah, no, la pegué, la tenía mal. R1 sobre R2. Bueno, eso es por ser vago nada más, no quiero hacer el análisis. Ok, entonces, supongamos que tenemos un amplificador que tiene una entrada VIN pequeña. Ok. Si la entrada VIN es pequeña, ok, pareciera que el Vout también, digamos, debería ser lineal, ¿verdad? Pero esto tiene que ver no solo con la amplitud de la señal, sino con la frecuencia. Lo que yo necesito encontrar es la tasa de cambio máximo que hay en VIN. Y ver cómo se propaga eso hacia Vout. Recordando, ¿verdad? Que Vout es igual a la ganancia de voltaje por VIN. ¿Esto qué quiere decir? Que Vout es igual a 1 más R1 sobre R2 por VIN. Si suponemos que VIN es una señal senoidal, yo tengo entonces esta relación en función del tiempo, ¿no? Entonces, Vout es una función del tiempo. ¿Dónde es máxima la pendiente? En una senoidal. Eso es lo que tengo que buscar. ¿Ok? Primero lo que voy a hacer es calcular la derivada de esta expresión. Recuerden que la derivada de una función me produce la pendiente. ¿Ok? De la misma. Entonces, yo calculo la derivada de la señal Vout. La derivada de un seno de omega t es omega coseno de omega t, ¿verdad? Por eso aparece entonces este término omega aquí en la derivada. ¿Dónde es máximo este valor? ¿Cuál es el valor máximo que tiene el coseno? ¿Cuánto era? ¿El máximo en coseno? 1. Muy bien. ¿Y dónde se produce ese 1? Cuando el argumento es ¿cuándo? 90. 0, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en los cruces por 0 es donde se produce la máxima pendiente y es obvio, ¿verdad? Ustedes la ven en el dibujo de la senoidal, ¿verdad? Ven que ahí es donde tienen la máxima pendiente, ¿verdad? Luego la pendiente se va bajando, 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 luego empieza a aumentar. Estas senoidales están medio mal dibujadas, pero supongamos que son senoidales, ¿verdad? No están medio, están hechas como hacia la carrera. Entonces la pendiente es máxima en estos puntos, ¿verdad? Ahí es donde tenemos las máximas pendientes, cerca del cruce por 0. Bueno, ven el cruce por 0 exacto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el slew rate de este circuito, delta V,
es igual a V sub 0, que es el valor de entrada, ¿verdad? De la señal máximo, por 1 más R1 sobre R2. Y si por omega, ¿verdad? Por la frecuencia. Vean entonces que es una función de la frecuencia también, ¿verdad? Si la frecuencia de oscilación es muy alta, ¿verdad? El slew rate va a ser, va a ser alto, va a requerir una gran fuente de corriente de polarización. Si ustedes no cumplen el slew rate, pueden tener deformaciones como estas que vemos acá, ¿verdad? Fíjense que acá la señal viene bien, pero conforme se acerca al cruce por cero, se empieza a transformar en una rampa. Esta rampa tiene un slew rate equivalente a esta ecuación que tenemos acá, y lo mismo acá, ¿verdad? Suponiendo que los dos son iguales. Y la señal se deforma, ¿ven cómo V-out se deformó? Entonces esto me generó no linealidad, me generó armónicos en la señal. O sea, la señal distorsiona, se distorsiona. Entonces tenemos que cuidar dos cosas. La amplitud, eso nos limita la ganancia, y la frecuencia de operación. ¿Okay? Si yo defino una máxima excursión en la señal de salida, suponiendo que tenemos el mismo operacional, y que yo lo voy a hacer funcionar en un rango ¿verdad? Digamos de este estilo, ya sea en VDD medios o si la excursión del circuito no es exactamente VDD, en un rango en CC, ay, ¿quién es? Perdonen. Yo puedo suponer, ¿verdad?, que esta señal puede excursionar entre un máximo y un mínimo montada sobre un nivel de CC, que puede ser VDD medios si vamos de 0 a VDD, o puede ser en realidad Vmax menos Vmin entre 2, ¿verdad? Si el circuito precisamente no está centrado en VDD medios, ¿verdad? Cualquiera de esos dos valores podría ser. Normalmente uno se queda con este, ¿verdad? Porque uno nunca puede garantizar. Bueno, sí puede, pero no cualquier circuito. Excursión de 0 a VDD. En MOSFET no es tan difícil, en BJT sí. Entonces, yo puedo definir, encontrar una máxima frecuencia de operación de potencia total. Si entonces Vout está dado por esta relación, fíjese que esta es la definición de esta senoidal, Vmax menos Vmin sobre 2 me define V pico, ¿verdad? Por seno de omega t, más un nivel de CC, que es este valor de acá. Si yo derivo esta expresión haciendo el mismo ejemplo que hicimos en el caso anterior, no lo vamos a hacer, yo puedo entonces definir el slew rate, ¿verdad? Encontrar el dv de t, lo que voy a hacer es el dv de t, más lo puedo hacer acá, ¿verdad? dv de t va a ser igual a Vmax menos Vmin sobre 2 por omega por coseno de omega t. Como el máximo es cuando esto es 1, los cursos por 0, me queda esta expresión de acá. Esto de acá es slew rate, y por lo tanto puedo decir que puedo despejar este omega, ¿verdad? Este omega va a ser igual al slew rate entre la máxima excursión dividido entre 2. A esto normalmente se le llama la frecuencia de la máxima frecuencia de potencia total. Y es una especificación que normalmente le dan a ustedes en los operacionales. Les van a decir la máxima frecuencia de potencia total, se le dice full power bandwidth en inglés. En realidad aquí yo la traducción la tengo medio mal, la voy a corregir, ¿verdad? Sería en realidad el ancho de banda de potencia total, ¿verdad? No sé por qué puse esto. Tengo que corregirlo. Bueno, yo lo voy a corregir, la diapositiva. El ancho de banda de potencia total me especifica el slew rate de mi señal. Si mi circuito es de excursión de 0 a VDD, esto se simplifica, ¿verdad? Esto sería igual a 2 slew rate sobre VDD, ¿verdad? Si mi circuito puede excursionar de riel a riel, desde tierra hasta VDD. Entonces, de esta manera, que en CMOS generalmente se puede. De esta manera, yo puedo encontrar cuál es el slew rate que yo necesito para trabajar a una frecuencia dada.
Y ya con eso me aseguro que hasta esa frecuencia el circuito es lineal. Hay algunos libros que definen esta frecuencia más bien en el punto en que la ganancia cae a la mitad. O sea que tenemos una caída, la ganancia de potencia. La potencia del circuito entregada cae a la mitad. O sea que la tensión de salida cae 3 dB. Es nada más meter un término, ¿verdad? VD sobre raíz de 2. Depende del libro o de usted, nada más tiene que fijarse cómo está definido. En el Razavi la definimos así. En algunos libros la definen más bien sobre VD sobre raíz de 2, pero esa es una división arbitraria muy conservadora. En realidad ellos están siendo conservadores. Ustedes escojan. ¿Okay? Nosotros para este curso nos quedamos con esta. Tranquilos, esta es la que hay que usar. Si en algún libro, algún manual se la topan por ahí y les dicen que no, que en realidad la frecuencia, el full power bandwidth, el ancho de banda de potencia total está definido donde la ganancia cae, la potencia cae a la mitad, la potencia CC, o sea, la excursión de voltaje cae sobre raíz de 2, ¿verdad? Por 0.707, 3 decibeles, 3 maneras de decir lo mismo. Bueno, en ese caso lo único que aparece aquí es VD dividido sobre raíz de 2. O aquí aparecería un raíz de 2, ¿verdad? En este 2 aparecería un raíz de 2. Como ustedes quieran. Ok. En ese es más conservador. Nosotros vamos a quedar con esta definición. La que no tiene el raíz de 2. Okay. Solo para ser consistentes con el libro. Ok, entonces vean que ya tenemos prácticamente todo definido para diseñar un amplificador operacional. Pero hay un problema. Normalmente los circuitos requieren de alguna manera realimentarse. Todavía no hemos definido lo que es realimentación, pero ustedes se dan cuenta, fíjense que estamos tomando una muestra de la señal de salida y la estamos llevando a la entrada. Vean que, ¿se acuerdan, verdad? En CC, yo puedo suponer que la caída de tensión que hay entre las dos patitas es aproximadamente 0, porque la impedancia entre el amplificador es muy alta y el amplificador tiene mucha ganancia, ¿se acuerdan? De CC. Bueno, de hecho ya vimos que en el caso de un BJT, esa diferencia de voltaje era alrededor de 100 milivoltios, ¿se acuerdan? O sea que más o menos ya probamos de una manera electrónica, a través de circuitos, porque yo puedo suponer que hay una tierra, o sea que estos dos nodos están conectados, ¿verdad? Virtualmente, el más y el menos. Aunque la corriente por ahí es 0. Y de hecho, en un MOSFET, yo sé que la corriente de un operacional de entrada va a ser 0, ¿verdad? Porque la entrada del diferencial en CC es 0, ¿verdad? O sea, vean que estoy ya en cierta manera, ¿verdad? Los D-gate de estos circuitos son 0, ¿verdad? Entonces de hecho, estoy ya definiendo, ¿verdad? Un operacional que se parece mucho a la operacional ideal que ustedes vieron en CC. Por lo tanto, yo puedo suponer, ¿verdad? Que estos dos nodos están prácticamente a la misma tensión, ¿verdad? Desde un punto de vista práctico, y puedo suponer una conexión virtual entre ellos, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo puedo decir que este nodo de aquí está prácticamente conectado a V-in, ¿verdad? Entonces tengo una realimentación, de alguna manera estoy conectando V-out con V-in. En realidad aquí lo que tenemos es una resta por el diferencial, pero ya no me quiero meter ahí, ya lo vamos a ver cuando veamos realimentación. ¿Y qué problema? Lo que pasa es que cuando hay realimentación puede haber inestabilidad, puede haber oscilaciones. Puede haber, por ejemplo, lo que ustedes, no sé si alguno de ustedes ha estado en una banda, así tocan música, han estado en un grupo, en un coro, ¿verdad? Y han visto lo que pasa cuando uno acerca un micrófono, ¿verdad? A un parlante, ¿verdad? Que empieza a reverberar y se empieza a producir un terrible ruido, entra en oscilación el sistema. El audio entra en oscilación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el micrófono está captando la salida del parlante, se la lleva al amplificador que la saca por el parlante la vuelve a meter por el micrófono y tenemos un fenómeno, ¿verdad? Que empieza a crecer y crecer hasta que todo el mundo termina tapándose los oídos. Es un fenómeno de realimentación, en este caso positivo. Se produce una especie de oscilación.
que ustedes más o menos vieron en modelos, ¿verdad? ¿Qué sucedía cuando en ciertos puntos, ¿verdad? Del plano S, ¿verdad? Donde yo terminaba y colocaba en ciertos puntos del plano S mis polos, ¿verdad? En particular exactamente sobre el eje J omega, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo tenía oscilaciones, ¿no? Cuando eso ocurría, ¿verdad? Bueno, las oscilaciones son un problema, porque hacen que el circuito muchas veces, a no ser que yo quiera hacer un oscilador, ¿verdad? Hace que el circuito no funcione. Entonces es necesario ver cómo podemos comprender esos fenómenos. Por eso es que aparece este capacitor acá, que ustedes seguro, algunos de ustedes se preguntaba, ¿qué está haciendo ese capacitor ahí? Vamos a tener que hacer un análisis, ahora sí, de la respuesta en frecuencia de los circuitos para ver hasta dónde pueden trabajar, porque hasta ahora hemos supuesto que no tienen un límite de frecuencia. Y además de que no tengo problemas de estabilidad. Entonces vamos a dejar introducido el tema de el amplificador, de respuesta a frecuencia en amplificadores. Lo vamos a dejar introducido para no matarles mucho hoy. Ya sé que ya estamos cansados. Unos 10 minutos vamos a hablar, por lo menos para dejarlo introducido. Vamos a ver qué sucede en la vida real. En la vida real, ¿verdad? Si yo tengo un amplificador y le conecto una señal senoidal a la entrada, conforme la frecuencia de la senoidal aumenta, yo voy a ver que la amplitud de la salida empieza a disminuir. Y ese fenómeno me produce, o lo puedo visualizar, por ejemplo, haciendo un análisis de Fourier, obteniendo, por ejemplo, ¿verdad?, el espectro del amplificador. Si yo grafico el espectro del amplificador, ¿ok?, de una manera empírica o con un analizador de espectro, como el que usan ustedes en TEM, puedo ver que hay una determinada frecuencia a partir de la cual el amplificador empieza a perder la ganancia. ¿Ok? Esa caída en la ganancia, ¿ok?, en realidad no es más que una respuesta, ¿ok?, normal, esperable, porque ya sabemos incluso desde la mecánica cuántica, a través de la relación de Planck, que existe un límite, ¿ok?, dado por la ecuación esta, en términos de la energía que yo necesito para que un fotón oscile. ¿Ok? La energía que requiere un fotón va a ser equivalente, va a ser igual a la frecuencia de oscilación de dicho fotón por la constante de Planck. Es lo que se conoce como, ¿verdad?, la energía, por lo tanto, está paquetizada, ¿verdad? Está paquetizada en cuantos. O sea que yo no puedo oscilar a frecuencia infinita, según lo dice la mecánica cuántica y la ley de conservación de la energía, ¿verdad? Okay, primero, porque tenemos energía finita, ¿ok? Para oscilar a frecuencias infinitas necesito energía infinita. Imposible. Bueno, igual, si voy a oscilar a frecuencias muy altas, necesito energía muy alta. ¿Ok? Entonces hay un límite, ¿verdad?, a la oscilación que yo puedo tener en cualquier sistema. Mecánico, hidráulico, cuántico, eléctrico, electrónico. Hay un límite a la frecuencia de oscilación. Ese límite, en términos eléctricos, nosotros lo podemos analizar desde la perspectiva de los tres componentes fundamentales, ¿okay?, de teoría de circuitos, que consumen energía. La resistencia, que es el pie que disipa la energía, la transforma en calor, y la capacitancia y la inductancia, que almacenan y entregan energía. O sea, son dispositivos que no disipan potencia, ¿ok?, no la disipan en calor, a no ser que tengan elementos parásitos, pero supongamos que son ideales, pero juegan con esa energía, ¿verdad? La almacenan o la entregan. Bueno, normalmente nosotros no nos vamos a preocupar de él, a no ser que estemos trabajando en muy altas frecuencias, arriba de 500, 600 MHz. Normalmente, esto es para repasar lo que vimos al principio, ¿verdad?, el curso, ¿verdad? Esta frecuencia se define como aquella donde la potencia cae a la mitad. Entonces, este fue el análisis que hicimos al principio del curso, o sea, donde la señal cae 3 decibeles y se produce, ¿verdad?, exactamente en el mismo punto donde hay una relación, ¿verdad?, entre la tensión de salida y la tensión de entrada de mi amplificador de 1 sobre raíz de 2.
Entonces esa es la definición arbitraria, es una definición arbitraria, ¿verdad?, de frecuencia de corte. Es para ir retomando lo que vimos al principio del curso, porque fue hace rato. Es aquella donde la ganancia de potencia cae a la mitad, 3 decibeles. O la tensión cae 1 sobre raíz de 2. Vimos y estudiamos, ¿verdad?, el producto GBW, producto ganancia ancho de banda, que decía que si la frecuencia de operación era mucho más alta que esta frecuencia de corte, yo puedo suponer que la ganancia, ¿verdad?, y la frecuencia están relacionadas por un producto, siempre y cuando pueda aproximar el amplificador o el sistema a un sistema de primer orden paso bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí para allá, ¿verdad?, si omega es mucho mayor, la frecuencia de trabajo es mucho mayor que FC, yo puedo aplicar el criterio GBW, ¿verdad? O sea, la magnitud de la ganancia por F es igual a la frecuencia unitaria. La frecuencia unitaria está definida como aquella frecuencia donde la ganancia es 0 decibeles. O sea, es el momento en que el amplificador deja de funcionar. Debajo de esa frecuencia, el amplificador se transforma en un atenuador. Entonces, yo puedo encontrar todas estas ganancias aplicando GBW. Yo puedo extender esto arbitrariamente, que no debería, y encontrar este punto, ¿verdad?, simplemente aplicando esta misma ecuación, ¿verdad?, para encontrar la ecuación, la frecuencia de corte, ¿verdad?, del amplificador, ¿ok? Si tengo la frecuencia unitaria y tengo la ganancia en CC de mi amplificador, puedo encontrar FC, ¿verdad? La frecuencia de corte va a ser igual a FU sobre la ganancia del amplificador en CC, ¿okay?, que sería esta de acá, ¿verdad? Ese es el valor máximo. Sin embargo, esto formalmente no es cierto porque yo supuse, ¿verdad?, esta relación de acá. Pero es una manera rápida y aproximada de encontrar esa frecuencia, más o menos, ¿verdad? Vean que en realidad la curva se va alejando, ¿verdad? Entonces tengo en realidad que ser un poquito más cuidadoso con eso, ¿verdad? Y utilizar el raíz de 2 para poder encontrarla, pero normalmente uno se pasa eso por alto y encuentra rápidamente esa frecuencia de corte. Es una manera rápida de hallarla. ¿Por qué es esto importante? Bueno, pensemos en lo siguiente. El rango de audición humana anda entre los 20 Hz y los 20 kHz. La voz humana se centra alrededor de los 80, digamos, el componente principal anda por aquí para los hombres, entre 85 y 180 Hz para los hombres, y 165 anda por aquí para las mujeres, exagerando la diferencia, en realidad no es tanta, ¿no?, entre hombres y mujeres. No obstante, hay algunas componentes de la voz humana que superan estos valores de la voz, ¿verdad? Esta es la voz del hombre, esta es la voz de la mujer. Por ejemplo, la S, ¿verdad?, o la T, ¿verdad?, son consonantes fricativas, como la F, que tienen componentes de alta frecuencia. La cuestión es que el oído, normalmente, cuando uno es un bebé y tiene el oído perfecto, puede oír hasta 20 kHz. En el ancho de banda del sistema, el ancho de banda del sistema telefónico tradicional está limitado entre 400 y 3.5 kHz por las limitaciones que tenían los cables de cobre hace 100 años. ¿Okay? Pero el estándar todavía se sigue usando. Por eso es que cuando ustedes escuchan una voz por el celular, no es la misma que cuando la escuchan por WhatsApp. Se nota distinto, ¿verdad? Porque WhatsApp pasa por el procesamiento digital del teléfono, de la computadora que hay en el teléfono, tiene un mejor ancho de banda y casi que pueden escuchar los 20 kHz. En realidad no es tampoco lo mismo porque en realidad el ancho de banda de las aplicaciones en un teléfono celular estándar andarán en 14, 13 kHz por todas las compresiones que hay, pero igual es mucho mejor que los 3.5 kHz, ¿verdad?, que ustedes escuchan en un teléfono normal. O sea, tenemos que hay una variación en el ancho de banda de la señal en función del sistema que estamos usando. Vean que incluso ocurre lo mismo cuando ustedes se graban, ¿verdad? Ustedes no sé si lo han notado, cuando uno graba un mensaje y luego se escucha, uno se oye distinto, ¿verdad? Por más que sea una grabadora de alta calidad, ¿verdad?, en
una computadora con todas las cualidades, ¿verdad?, que podemos tener ahora con la computación moderna, el procesamiento digital de señales, igual la voz que ustedes escuchan grabada nunca es la voz que ustedes están acostumbrados a oír ustedes mismos. ¿Por qué? Porque el camino de la señal es distinto, ¿verdad? El camino de la señal desde la boca hasta la grabadora solo pasa por el aire. Bueno, pasa por el micrófono y todas otras cosas, pero lleva un solo camino. Mientras que el camino hacia su propia oreja no solo va por el aire, sino que también va por el cráneo. Entonces ustedes tienen una función de transferencia distinta. O sea, la función, tienen una función de transferencia que tiene una respuesta en frecuencia distinta en el cráneo y que no está quedando registrada en la grabadora. Por eso es que uno escucha entonces su voz distinta cuando ha sido grabada. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera tenemos que caracterizar qué es lo que está pasando, encontrar esas funciones de transferencia para poder pues, ver si nuestros circuitos responden al objetivo cualquiera que sea, ¿verdad? Para los de computadores, ¿verdad? Que digan, pues yo nunca voy a trabajar en esto. Bueno, capaz que trabajan en procesamiento de sonido, ¿verdad? Entonces lo van a tener que hacer bastante, ¿verdad? Inteligencia artificial se usa bastante para reconocimiento de voz, ¿verdad? Pero vean que incluso en la generación de video podemos ver este efecto de respuesta a frecuencia, ¿verdad? Si ustedes tienen un circuito, digamos, con un alto ancho de banda, pueden producir imágenes mucho más nítidas que si su circuito tiene un bajo ancho de banda, ¿ok? Eso, por ejemplo, tiene que ver con el refresco, por ejemplo, las pantallas en las computadoras, ¿okay? Y con el tamaño de los píxeles. Si ustedes no tienen un ancho de banda rápido en su sistema de procesamiento, no pueden producir estos cambios abruptos que hay entre el negro o el azul fuerte y el blanco, ¿verdad? Tienen una especie de borrosidad, es difuso, ¿verdad? El cambio, y tenemos estas imágenes como borrosas en los sistemas, ¿verdad? De hecho, yo no sé si siguen haciendo ese laboratorio, pero antes cuando yo daba talleres de digitales, hacíamos, desarrollábamos controladores de video sobre una FPGA. Entonces hacíamos pruebillas, les cambiamos la frecuencia de muestreo y los ploteábamos, digamos, los sacábamos por un monitor ahí, que le conectábamos a la FPGA, y entonces con eso veíamos, ¿verdad?, los cambios de cómo podíamos dar más color, cómo podíamos mejorar el contraste. Era muy interesante. No sé si lo siguen haciendo en sus laboratorios, pero eran muy bonitos. Ahí vemos este efecto, ¿verdad?, de la necesidad de tener un ancho de banda adecuado para poder procesar la señal sin perder información, porque a la hora de la verdad, el ancho de banda lo que me va a limitar es la cantidad de información que yo puedo procesar. Entonces, lo que vamos a hacer, pero yo creo que ya estamos al límite, es estudiar la clase que viene, cómo desde el punto de vista eléctrico, con componentes eléctricos, podemos estudiar un poquito estos fenómenos y cómo los podemos aplicar en el estudio de circuitos electrónicos para caracterizar los circuitos en los rangos de frecuencia de interés que yo tengo. Pero bueno, ya hoy ya le metimos mucho, la verdad. Entonces, quedamos hasta acá. Recuerden que el miércoles arrancamos a la 1:30 de nuevo, ¿ok? No se les olvide. Es muy probable que por arrancar tan tarde tengamos que irnos un poquito más tarde, ¿verdad?, la clase, o sea, terminarla cerca de las 3, para no perder tanto tiempo, ¿verdad? Recuerden, tienen que hacer la evaluación miércoles, el viernes el horario sigue siendo el mismo. Entonces, el próximo miércoles arrancamos a la 1:30. ¿Estamos listos? Nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. bueno. Bueno, profe, Hasta luego. Vaya, profe. Gracias, profe.